se está estableciendo en mi corazón. Hay un tercer lenguaje. Así que yo quiero que vaya allí mismo, en Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres edificación, exhortación y consolación. Oído aquí, porque hoy se han levantado muchos ministerios proféticos. El profeta no te manipula. Amén. Oído aquí. Amén, amén. ¿Tú quieres saber cuál es el profeta de Dios y cuál es el profeta del diablo? El diablo intenta manipular. That's right. Emociones, pensamientos, acciones de la gente. El profeta de Dios, el verdadero profeta de Dios, que tiene una palabra profética para tu vida, trae edificación. Amén. Te edifica. En otras palabras, te da una capacitación mayor, te expande espiritualmente, te hace crecer. Aleluya. El profeta verdadero de Dios te exhorta. Que la exhortación de un profeta es dura muchas veces. Porque el profeta no tiene sentimiento cuando habla profecía de Dios. Y a veces te conmueve, te ofende. Porque Él no trata de manipularte, Él trata de transformarte. Aleluya. Así es. La palabra profética de Dios te transforma, no te manipula. That's right. Y una de las áreas es tus acciones, tu capacidad de accionar en la vida, de pensar en la vida. Entonces viene y te ofende, porque la palabra profética te da una exhortación, es un regaño, un reto. Me regañó. Entonces la gente débil de la iglesia, la gente que no tiene mucho crecimiento, se ofende muy fácil. Voy a tener que hablar acerca de la ofensa. Voy a tener que traer algunos mensajes a través. Ay, el pastor no me saludó. Y se va ofendida del lugar. Es que fue muy duro el pastor con la palabra, era muy dura eso. Entonces hay veces que la iglesia necesita como que un sacudón, un jarón duro de oreja. Así como eso que me daba mi mamá. Vení para acá. Y me agarraba la orejita. Me salían me brotaba hasta los ojos. Y hay veces que los cristianos necesitamos esto. Y el profeta lo que hace es edificarte y exhortarte. Pero también dice que el profeta, el verdadero profeta, el que no te manipula, trae consolación. Te consuela. En otras palabras, te hace crecer, te regaña y después te abraza. Primero duro y después blandito. Ese es el verdadero profeta. Pero dice así: el que habla lenguas extrañas. ¿Está así en tu Biblia? El que habla lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Estas son las lenguas que quiero hablarte hoy. Las lenguas extrañas. Hay una lengua humana, una lengua angelical y una lengua extraña. En otras palabras, una lengua misteriosa. Esta lengua no la entiende, este idioma del cielo no lo entiende el diablo. Y muchas veces, si no tenemos algo que se llama el don de interpretación, tampoco la entendemos nosotros. Pero imagínense, si el diablo no la entiende, ¿cómo querés entenderla con tu propia mente humana? ¿Aló? Porque es una lengua
extraña. Y está enseñándolo Pablo, que fue el que decía, doy gracias a Dios, que yo hablo más lengua que todos ustedes. Entonces él tiene no solo autoridad para hablar en lengua, sino para enseñar acerca del don de hablar en lenguas extrañas. Estas lenguas extrañas, mi hermano, mi hermana querida, dice que son por el Espíritu, que hablan misterio. Mire que dice, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisieran todos vosotros hablar en lenguas, pero más que profetizar. Entonces Pablo está diciendo, no quiero que paren de hablar en lenguas. Aunque sean lenguas que para usted sean extrañas, no quiero que pares de hablar en lenguas. Porque esto trae madurez, esto trae un crecimiento. Hay gente muy enana en la iglesia. Y es enana porque ha dejado de hablar en lenguas, porque no busca el bautismo de hablar en lenguas, porque ha echado a un lado y ha priorizado su vida en lo material más que en lo espiritual. Hay gente que quiere mucho carro, mucha casa y nada del espíritu. Es tiempo que entendamos que como Pablo estamos hoy exhortando a la iglesia para que se meta en una corriente del río de Dios y que pida el bautismo del Espíritu Santo y el don de hablar en otras lenguas para la gloria de Dios. Amén. Y aunque sean lengua extraña, la hablemos porque hablamos misterio. Amén. Hablamos misterios con Dios. Mire lo que dice Romanos acerca de las lenguas extrañas. Romanos capítulo 8. Verso 26. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Escúcheme por favor. Hay una oración que es la oración perfecta. Se puede orar, Adrián, se puede orar perfectamente. Cuando hablamos lenguas extrañas, nuestro intelecto, nuestra capacidad pensante no la entiende, no la interpreta. Pero lo que está saliendo de nuestra boca son lenguas poderosas. Lenguas como dice Romanos capítulo 8, verso 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos pedido no como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire por favor, hablar en lenguas es hablar la voluntad de Dios, orar la voluntad de Dios. Por eso es la oración perfecta. Por eso Pablo decía, yo doy gracias a Dios, yo oro en lenguas más que todo el mundo. Porque hablar en lengua es hablar o hacer una perfecta oración. Porque las lenguas te alinean a la voluntad de Dios. No sabes cómo pedir, no sabes, hay problemas que se nos salen de las manos. ¿Cómo hago? Bueno, habla en lengua, comienza a hablar en lengua, porque las lenguas tuyas están, oh gloria, provocando algo en el mundo espiritual poderoso. El problema se empieza a alinear a la perfecta voluntad de Dios cuando tú y yo oramos en lengua. Santo, Porque aleluya. es ahora el Espíritu Santo que está en nosotros, intercediendo ante el Padre con un lenguaje
extraño que no conocen los ángeles, que no lo conoce el hombre que tenés al lado, el cónyuge que tenés al lado, pero lo conoce, oh gloria a Dios, el Padre Celestial. Él escucha y está escuchando la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo oramos en la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, cosas poderosas comienzan a ocurrir. Hay alguien que puede celebrar, hay alguien que puede hablar, hay alguien que puede, oh gloria a Dios, activar sus lenguas. Mi hermano, mi hermana querida, el poder de hablar en lengua, el poder de hablar en lengua. La oración profética es una oración del Espíritu. La oración profética es una oración del Espíritu. El hablar en lenguas produce, primero, Primera de Corintios capítulo 14, verso 4. Primera cosa que produce hablar en lenguas. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. En otras palabras, lo primero que produce es que tu vida espiritual crece. Deja de tener una vida espiritual mediocre. Deja de tener una vida espiritual débil. Ahora pasas a tener una vida espiritual provechosa. Amén. Productiva y fuerte. Aleluya. Porque hablando en lengua, aunque no las entiendas, tu vida espiritual se edifica. Santo Dios. Entonces lo primero que produce en tu vida al hablar en lengua es que se edifica. En otras palabras, tu vida espiritual hablando en lengua se carga, se llena a sí misma. Del conocimiento de Dios. ¿Aló? Hablar en lenguas cambia los patrones de tu mente. Porque tu vida espiritual se empieza a desarrollar de otra manera. Y no solo empieza a cambiar tus patrones o tus hábitos naturales, sino que tu manera de pensar se cambia. Así mismo. Yes. Yes. Tu intelecto comienza a ser transformado. Yo hablaba la semana pasada, el domingo pasado, día de Pentecostés, yo hablaba diciendo, el que habla en lenguas es renovado en su intelecto. Yes. Antes pensaba como niño, pero ahora como soy más maduro, ahora pienso como adulto. Y ese renovar de la mente pasa por hablar en otras lenguas. Mire todo lo que nos perdíamos por dejar de hablar en lengua. ¿Qué le parece? Dice Judas capítulo 1, verso 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu, tu fe crece. Wow. Orando en lenguas, tu vida espiritual crece. Ya no habrá en esta iglesia excusas para no crecer. No creces solamente por el conocimiento de la palabra. Creces porque tú le das lugar a una oración del Espíritu. Y Judas dice que nuestra vida se edifica, crece, se desarrolla por hacer oraciones del Espíritu. Y cuando habla del Espíritu, habla en lenguas. Judas hablaba en otras lenguas. ¿Escuchó? Segundo, las lenguas espirituales producen o expanden el hombre interior. Eso es como cuando vos vas al gimnasio, ¿no? Y empezás a hacer pesas.
tus músculos comienzan a crecer. Cuando tú empiezas a hablar en lenguas, tu hombre interior, tu ser espiritual que está adentro tuyo, crece, se expande. Tercera cosa que produce hablar en lenguas, nos da acceso al conocimiento revelado. ¿Se acuerda que el que habla en lenguas habla misterios? Entienda esto. Voy a hablar acerca de la interpretación de lenguas para que lo entienda. El interpretar lenguas es un don. Es el don de interpretar las lenguas. Pastor, ¿y yo tengo eso? Bueno, vamos a ver ahora. Usted comienza a hablar en lengua. Mientras está hablando en lenguas o está orando en lenguas, en su mente comienza a ver pensamientos. La mayoría de las veces esto sucede. Usted no está entendiendo lo que dice, pero los pensamientos le dan a usted, generalmente cuando está hablando en lengua y está lleno del Espíritu, le están dando una visión espiritual. Y usted puede ver un ángel venir. Usted puede ver una mano moverse. Usted puede ver que comienza un resplandor o un haz de luz. Eso le está dando la interpretación de lo que usted está hablando. Usted habló en lengua durante una hora y no pasó ningún pensamiento. Pero de repente, después de media hora, después de haber dejado de hablar en lengua, comienza su mente a tener pensamientos de Dios. Esa es la interpretación de lo que usted habló en una hora. Santo. Lo que pasa es que la iglesia es tan inmadura y lo que pasa es que la iglesia está tan ignorante del tema de las lenguas que no entendemos cómo funciona esta área espiritual a nuestro favor. Pero lo que produce el hablar en lenguas, primero es edificación. Segundo es que nuestro hombre interior o espiritual se expande. Segundo es que nuestro intelecto nos da acceso al conocimiento revelado. En otras palabras, lo que está oculto comienza a revelarse en nuestra vida. Ahora entiendo, no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Es que el Espíritu, a través de hablar en lenguas, te lo revela. Aleluya. Entonces nadie puede entrar en esa dimensión donde el Espíritu comienza a revelar cosas a menos que hable en lengua. Aló, pastor, qué tremenda palabra. ¿De dónde la sacó? Pastor, ¿cómo dije que le revela a Dios esto? Hablo en lengua. ¿Usted no habla en lengua? Pídalo. Y el Espíritu se derramará sin medida, dice la Biblia. Porque el Espíritu, escúcheme, no se da por medida. La fe es por medida. Cuando viene Dios a derramar de su Espíritu, lo derrama sin medida. Lo derrama en abundancia. Todo lo que tú necesitas se derrama para que tú comiences a vivir una vida espiritual de poder y de victoria en esta tierra para la gloria de Dios. Hay alguien que puede celebrar por esto. El reino de Dios se está estableciendo en mi corazón.